nosotros nos vamos a hablar con un diputado nacional, con Francisco Sánchez. Él es diputado nacional de Juntos por el Cambio, en representación obviamente de los neuquinos, allí en el Congreso de la Nación. Hoy se vota la reforma judicial en el Senado, después le va a tocar a los diputados como Francisco Sánchez ver qué hacen con este tema, pero bueno, vamos a hablar con él de ese tema y de otros asuntos. Francisco Sánchez, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfano los saludan. Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo Buen bien? día, muy bien. Bien, ¿cómo está Francisco? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, acá estamos, gracias. Bueno, vamos a arrancar, si te parece, por reforma judicial. ¿Ayer hizo vigilia usted? No, no hicimos vigilia, tuvimos una reunión con vecinos de la provincia de Neuquén y bueno, Ujú. y hubo gente de otros lugares también, vía internet. Ayer cuando empezó la reunión aquí de algunos vecinos que se autoconvocaron, que fue a las 4 de la tarde, estábamos en plena actividad y por eso Bien, muchos no pudimos concurrir, pero la verdad que esa que fue una convocatoria que hicieron algunos neuquinos, tuvo su repercusión, como en otros lugares del país. Imagino que hoy se va a convocar más gente todavía. Pero como te decía, ayer nosotros tuvimos algunas reuniones por Zoom para explicar un poco de qué viene toda esta reforma, que por supuesto las reformas cuando las cosas no funcionan bien, en principio nos parecen saludables. ujú, Por supuesto que todos estamos de acuerdo con cambiar las cosas que por alguna razón no cumplen en definitiva con su objetivo para lo cual fueron pensadas. Este es el sí, caso del servicio de la justicia en alguno de sus ámbitos. Claramente es un caso para la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de Comodoro Pi, el famoso Comodoro Pi, ujú, que hay que decir que en la década del 90 fue muy criticado Carlos Menem cuando promovió que pasara de 6 a 12 juzgados. sí, Actualmente tiene 23 juzgados, ¿eh? Y se lo quiere llevar a 46. 46 juzgados es la intención de esta reforma que promueve el Ejecutivo Nacional. Implicaría que Comodoro Pi, realmente, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenga más juzgados federales que todo el resto del país en su conjunto. Esto es, esto es un delirio, es una locura, es absolutamente extemporáneo, no tiene nada que ver con la situación actual de Argentina. De ninguna manera hoy la situación crítica que vive el país, tanto en lo sanitario, en lo social, pero sobre todo en lo económico, puede ujú, justificar que se gasten de entrada 6.000 millones de pesos para crear nuevos juzgados, que no tiene ninguna otra razón que no sea promover la impunidad de quienes tienen causas gravísimas de corrupción en esos juzgados. La verdad que no tiene ninguna razón de ser. Para que le quede claro a los vecinos de la provincia y de la provincia de Río Negro, que también escuchan esta radio, de ninguna manera esta reforma va a mejorar la calidad de la prestación del servicio de justicia para los ciudadanos comunes. De ninguna manera, no tiene absolutamente nada que ver. No es ujú. que el jubilado que va a hacer una demanda contra el Estado por falta de actualización de sus haberes jubilatorios va a acceder a una justicia más ágil. De ninguna manera. De ninguna manera tampoco aquel que ha sido víctima de algún delito y necesita recurrir a la justicia va a recibir una justicia más ágil. Para nada. No es lo que promueve esta reforma. Esta reforma solamente busca consolidar la impunidad del kirchnerismo y generar condiciones para un proceso que entendemos que tiene que ver con la búsqueda de venganza. Pero esas son cuestiones subjetivas que por supuesto no están expresadas en el proyecto, pero sí quien conoce lo que ha sido el kirchnerismo durante 12 años que le tocó gobernar y lo que es el kirchnerismo hoy, sabemos que prácticamente ese es el sentido que persigue esta reforma. Francisco, Cristina Kirchner dijo, esto es una declaración que publica hoy Ámbito, el diario nacional, dice, Macri hizo una reforma de facto, sin ley y contra la Constitución desde el 2015. Por otra parte, Alberto Fernández hace unos días dijo que nos está yendo mejor que con el coronavirus, nos está yendo mejor que con Macri. ¿Qué, qué lectura hacen de estas afirmaciones? Bueno, que son, descalifican seguramente el gobierno nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro que cuando se entra en esta dialéctica de River Boca, de Ujú, buenos y malos, es muy difícil salir adelante. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma en la justicia, no tenemos dudas de eso. Ahora, las reformas profundas, no solamente en la justicia, hay que hacer una reforma
en la política también, hay que hacer una reforma electoral, hay que hacer reformas serias en este país. Hay que hacerlo, hay que ajustar las cuestiones a lo que demanda nuestra sociedad y a lo que demanda la búsqueda de un futuro común que nos permita mirar todo con más esperanza. De ninguna manera esta búsqueda de sacar un proyecto de reforma a los empujones, ¿no? A los empujones realmente. De ninguna manera esto va a beneficiar a nadie. Y esas declaraciones del presidente de la Nación solamente generando discordia, cuando en una situación crítica como la que estamos viviendo tiene que ser el primero, porque es la responsabilidad que le ha tocado, así como tiene sus beneficios gobernar, también tiene sus costos. Y una de las responsabilidades que tiene es llamar a la concordia verdadera. Él no puede decir, por un lado, que llama a la concordia, y después llamar mentiroso al presidente de la Nación, decir que el expresidente, Mauricio Macri le dijo que cuanto más gente se muera, mejor, una cosa así inventó. Realmente son cosas que no ayudan en absoluto, y por supuesto, de más está decir las declaraciones de Cristina Fernández, que generalmente cuando declara lo hace de manera poco constructiva. Pero bueno, esa es otra historia porque ya sabemos de dónde venimos con ella, ¿no? Bien, Francisco, voy a cambiar de tema, que en realidad es por el motivo por el cual llamé a su prensa ayer para coordinar la nota, pero bueno, me tenté con estas cuestiones de actualidad nacional. Pero el tema sobre el que le queríamos preguntar era este proyecto del cual usted es uno de los impulsores, que pide que vuelvan los vuelos a la Argentina. Sí, bueno, Argentina es hoy uno de los pocos países del mundo que no tiene habilitados o rehabilitados los vuelos aerocomerciales. Eso es inexplicable realmente, uno no le encuentra ningún tipo de justificación, porque en Argentina, ¿no?, que llevamos la cuarentena más larga del mundo, Sí. todavía no se habilitan los vuelos aerocomerciales cuando el mismo presidente de la Nación había dicho que el 1 de septiembre se rehabilitaban. Ahora, como en casi todo este proceso se han desdicho, bueno, no solamente en este proceso, pero se han desdicho nuevamente, lo grave es que todavía no tenemos una fecha de retorno, ¿no? Y reitero, Argentina y eventualmente Venezuela, que es otro país que ha adoptado medidas similares a las nuestras, son de los pocos países en el mundo que no han rehabilitado los vuelos comerciales. Por eso nos parece muy importante que se fijen fechas, que se fijen protocolos. Obviamente que la cuestión de la salud es un tema central para todos, pero de acuerdo a los estudios que se han realizado a nivel global, con estudios muy serios, las posibilidades de contraer o de contagiarse en un vuelo aerocomercial de 2 horas, ¿no?, así están estipulados los estudios, que es más o menos lo que dura un vuelo entre Neuquén y Buenos Aires, es de 1 en 4.000. Y si dejaran un asiento intermedio, es de 1 en 7.000. Es decir, las posibilidades de contagiarse son realmente muy, muy bajas, con lo cual mantener esta cuarentena también para la aviación civil, la aviación aerocomercial, realmente no tiene mucha razón de ser. Nosotros necesitamos reactivar la economía, reactivar las actividades lo más normalmente posible. Por supuesto, el turismo es uno de los sectores que más se afectan ante este parate. Sí. En estos 6 meses que llevamos, en las que hubo 6 fines de semana largos y vacaciones de invierno incluido, se perdieron para la actividad del turismo cerca de 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos perdieron las empresas, los comerciantes que están vinculados al turismo. Es muchísimo dinero que dejó de circular y obviamente es dinero que no se va a recuperar nunca. Entonces tenemos que hacer un planteo serio. Más allá de eso, hay otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con el aeropuerto de San Martín de los Andes, que tiene inhabilitados sus 2 dársenas de estacionamiento, con lo cual hoy el aeropuerto de San Martín de los Andes, que es un aeropuerto provincial, está fuera de operaciones. Es decir, hay que hacerle obra, hay que hacer una inversión también para que se puedan reanudar los vuelos. Esto porque me estaba refiriendo recién a la cuestión del turismo, ¿no? Sí. Pero claramente que hay otras preocupaciones, no solamente la vuelta de los vuelos, sino que, por ejemplo, los gobiernos provinciales, como en este caso el de Neuquén, hagan las inversiones en su infraestructura que corresponde hacer y que están demoradas bastante tiempo. Bueno, este es un proyecto que hay en el Congreso de la Nación, presentado por usted junto a otros legisladores, ¿es así?
Sí, sí, ese es el segundo proyecto en realidad. Ujú. El autor original es el legislador de la provincia de Tierra del Fuego, Héctor Stefani, Sí. a lo cual nos sumamos varios legisladores, entre ellos David Schler y yo, Lorena Madsen en la provincia de Río Negro, pero por supuesto que tiene que ver también con discusiones que damos sobre los temas que nos preocupan a todos, porque le preocupan a los argentinos. Nosotros estamos en contacto permanente con los diversos sectores económicos de nuestra provincia, cámaras empresarias, comerciantes, también con sindicatos, con empleados, que están muy preocupados porque, claro, no hay actividad comercial y eso los afecta absolutamente. Ni hablar también de cómo afecta este parate al funcionamiento del sistema aerocomercial, ¿no? Ya se han ido 4 empresas de Argentina, ¿no?, en este proceso. 4 empresas se fueron de Argentina, no es que las empresas desaparecieron, se fueron de Argentina, ¿no? Y dejan de operar en nuestro país y eso le quita la posibilidad a mucha gente de volar con pasajes más baratos, de manera más ágil, con más frecuencias. Es realmente un problema grave para Argentina después de los logros que se consiguieron en un periodo de 2015-2019. Francisco Sánchez, la última. ¿Tuvo contacto con Darío Martínez desde que es funcionario del Ejecutivo Nacional? En definitiva, ¿qué piensa usted de esa designación? Bueno, no tuve contacto, le mandé un mensaje para felicitarlo. Eso fue cuando nos enteramos todos de la designación. Creo que ayer lo nombraron, o ayer lo iban a nombrar. Sí, No sé ayer si se asumió oficializó. formalmente, sí, señor. Sí. Bien, se oficializó entonces. Bueno, Ujú. no, es una buena noticia en principio, ¿no? En principio. Creo que es una persona que sabe de energía, es una persona bien vinculada aquí con las empresas, con los sindicatos, es una persona de buen diálogo. Pero bueno, la política energética no está aislada del resto de las políticas que tiene que adoptar un gobierno, ¿no? Acá claramente hay una cuestión que tiene que ver con la macroeconomía, que es el gran problema. La macroeconomía por un lado, pero por otro lado también la falta de coherencia del gobierno nacional. Vos fíjate que mientras que Culfas hacía esfuerzo para promover la inversión, Culfas es el ministro de Producción de la Nación, Sí. hacía esfuerzos para promover la producción de gas, ¿no?, para el año que viene, el interventor, también designado por el gobierno nacional, el interventor del Enargas, Bernal, le hace una demanda a las empresas y les impide cobrar los montos que tenían adeudados desde hace unos años y que se habían pactado. Eso hace que unos tiran para un lado y otros dentro del mismo gobierno tiran para el otro. Entonces esa falta de coherencia genera una inestabilidad que ni Martínez, ni Lanciani, el ex secretario de Energía, ni te diría el Messi de la energía van a poder resolver si no hay coherencia real en el gobierno nacional. Y ese es un problema que, reitero, que tiene como gran desafío hacia adelante Darío Martínez. Nosotros, por supuesto, vamos a acompañar todos los procesos o todas las políticas que se impulsen desde el gobierno nacional que beneficien a los neuquinos y a los argentinos, porque estamos para eso, no para poner palos en la rueda. Bien, Francisco Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos dedicado este tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Muchas gracias. El diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, diputado nacional, bueno, varios temas. Piden a través de un proyecto en el Congreso que vuelvan los vuelos a la República Argentina, esto es la posibilidad de desplazamiento aéreo. Además estuvimos recorriendo de reforma judicial, la relación con el gobierno nacional, la designación de Darío Martínez. Ustedes escuchaban la charla con Francisco Sánchez. ¿Qué pasaba por aquí por la primera mañana?